Hola a todos y a todas. A continuación estaremos presentando un trabajo acerca de la célula, donde sabremos cuál es su definición, los tipos de célula, las estructuras y las características funcionales de la misma. Empecemos. Definición de la célula. Es la unidad anatómica funcional más pequeña que puede realizar todas las actividades de los seres vivos: la reparación, el crecimiento, el movimiento, la inmunidad, la comunicación y la digestión. Tipos de células. Procariotas. Son más simples, constituyen las bacterias, el ADN no se encuentra en un núcleo. El término procariota significa antes del núcleo. Eucariotas. Son células complejas y organizadas, tienen organelos rodeadas por membranas. El organelo más importante es el núcleo. Eucariote significa núcleo verdadero. Según el número de las células que forman los seres vivos, se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares. Unicelulares son todos aquellos organismos formados por una sola célula. En este grupo, los más representativos son los protozoos, ameba, paramecio, euglena, que solo pueden observarse con un microscopio. Pluricelulares son todos aquellos organismos formados por más de una célula. Existe gran variedad de ellos, tales como los vertebrados, aves, mamíferos, anfibios, peces, reptiles y invertebrados, arácnidos, insectos, moluscos, etc. En los vegetales podemos observar como ejemplo a las plantas con flores, angiosperma, y sin flores típicas, gimnospermas, musgos, hongos, etc. Las funciones de la membrana plasmática son: rodea a toda la célula y mantiene su integridad. Está compuesta por dos sustancias orgánicas, las proteínas y los lípidos, específicamente fosfolípidos. Es una estructura dinámica. Es una membrana semipermeable o selectiva. Esto indica que solo pasan algunas sustancias a través de ella. Tiene la capacidad de modificarse y en este proceso forman poros y canales. Las funciones de la membrana celular son: regula el paso de sustancias hacia el interior de la célula y viceversa. Esto quiere decir que incorpora nutrientes al interior de la célula y permite el paso de desechos hacia el exterior. Como estructura dinámica, permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras. Aísla y protege a la célula del ambiente externo. Las funciones del citoplasma son: es una estructura celular que se ubica entre la membrana celular y el núcleo. Contiene un conjunto de estructuras muy pequeñas, llamadas organelos celulares. Está constituido por una sustancia semilíquida. Químicamente está formado por agua y en él se encuentran en suspensión o disueltas distintas sustancias, como proteínas, enzimas, líquidos, hidrato de carbono, sales minerales, etc. Las funciones del citoplasma serían: tiene una función nutritiva. Al citoplasma se incorporan una serie de sustancias que van a ser transformadas o desintegradas para liberar energía. También de almacenamiento, porque en el citoplasma se almacenan ciertas sustancias de reserva. Y estructural, el citoplasma es el soporte que da forma a la célula y es la base de sus movimientos. Las funciones del núcleo. En la célula eucariota, el núcleo se caracteriza por ser voluminoso, ocupar una posición central en la célula, estar delimitado por la membrana eucariota. Está presente poros definidos que permiten el intercambio de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. En el interior del núcleo se pueden encontrar también el núcleo plasma o jugo nuclear, el nucleolo, que tiene la información para fabricar las proteínas, el material genético, que está organizado en verdaderas hebras llamadas cromatinas formadas por ADN. Cuando la célula se reproduce, la cromatina se condensa y forma unas estructuras llamadas cromosomas, donde está contenida toda la información genética propia de cada ser vivo. La función del núcleo es dirigir la actividad celular, es decir, regula el funcionamiento de todos los organelos celulares. Dentro de las células se encuentran lo que son los organelos celulares. Son pequeñas estructuras intracelulares delimitadas por una o dos membranas. Cada una de ellas realiza una determinada función, permitiendo la vida de la célula. Por la función que cumple cada organelo, la gran mayoría se encuentra en todas las células, a excepción de algunos que solo están presentes en ciertas células de determinados organismos. Una de ellas son las mitocondrias, que se encuentran en los organismos heterótrofos. Las mitocondrias son fundamentales para la obtención de la energía.
Son organelos de forma elíptica, están delimitados por dos membranas, una externa y lisa y la otra interna, que presenta pliegues capaces de aumentar la superficie en el interior de la mitocondria. Poseen un poco de material genético llamado ADN mitocondrial. La función de la mitocondria es producir la mayor cantidad de energía útil para el trabajo que debe realizar la célula. Con ese fin utiliza la energía contenida en ciertas moléculas. Por ejemplo, tenemos el caso de la glucosa. Otra de ellas son los cloroplastos. Son organelos que se encuentran solo en células que están formando a las plantas y algas verdes. Son más grandes que las mitocondrias y están rodeados por dos membranas, una externa y otra interna. Estas poseen su propio material genético llamado ADN plastidial, y en su interior se encuentra la clorofila, que es un pigmento verde, y otros pigmentos. Los cloroplastos son los organelos fundamentales en los organismos autótrofos, es decir, aquellos capaces de fabricar su propio alimento. En ellos ocurre la fotosíntesis. Para que ésta se realice se requiere de CO2, agua y energía solar, sustancias con las cuales la planta fabrica glucosa. Esta molécula le sirve de alimento al vegetal y a otros seres vivos. El retículo endoplasmático corresponde a un conjunto de canales y sacos aplanados que ocupan una gran porción del citoplasma. Están formados por membranas muy delgadas y comunican el núcleo celular con el medio extracelular o medio externo. Existen dos tipos de retículos. Uno es el llamado rugoso. En la superficie externa de su membrana van adosados ribosomas. Su función consiste en transportar proteínas que fueron sintetizadas por los ribosomas y además algunas proteínas que forman parte de ciertas membranas de distintas estructuras de la célula. El otro tipo es el liso y está asociado a ciertas reacciones relacionadas con la producción de sustancias de naturaleza lipídica, que son los lípidos o grasas. Por otra parte se encuentran los ribosomas, que son pequeños corpúsculos que se encuentran libres en el citoplasma. Son como gránulos independientes o formando grupos constituyendo polirribosomas. También pueden estar asociadas a la pared externa de otro organelo celular llamado retículo endoplasmático rugoso. En los ribosomas tiene lugar la síntesis de proteínas, cuyo fin es construir el cuerpo celular, regular ciertas actividades metabólicas y demás cosas. Una de ellas y muy interesante también es el aparato de Golgi, que está delimitado por una sola membrana y formado por una serie de sacos membranosos, aplanados y apilados uno sobre otro. Alrededor de estos sacos hay una serie de bolsitas membranosas llamadas vesículas. El aparato de Golgi existe en las células vegetales, dictiosoma y animales. Actúa muy estrechamente con el retículo endoplasmático rugoso. Es el encargado de distribuir las proteínas fabricadas en este último, ya sea dentro o fuera de la célula. Además adiciona cierta señal química a las proteínas que determina el destino final de estas. También se encuentran los lisosomas, que es un organelo pequeño de forma esférica y rodeado por una sola membrana. En su interior esta contiene ciertas sustancias químicas llamadas enzimas. Las enzimas permiten sintetizar o degradar otras sustancias. Los lisosomas están directamente asociados a los procesos de digestión intracelular. Esto significa que gracias a las enzimas que están en el interior se puede degradar proteínas, lípidos, hidratos de carbono. En condiciones normales los lisosomas degradan membranas y organelos que han dejado de funcionar en la célula. Los centriolos están presentes en las células animales. En la gran mayoría de las células vegetales no existen. Conformados por un grupo de 9 túbulos ordenados en círculo,
Estas participan directamente en el proceso de división o reproducción celular llamado mitosis. Por otro lado, las vacuolas son vesículas o bolsas membranosas presentes en la célula animal y vegetal. En esta última son más numerosas y más grandes. Su función es la de almacenar temporalmente alimentos como agua, desechos y otros materiales.